todos y bienvenidos al canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa. Y hoy vamos a explorar este bosque, porque vamos a ser exploradores de los bosques. El juego de Trangis Games, este juego que tiene modo solitario y modo cooperativo hasta 4 jugadores, recomendado a partir de 10 años y con partidas de unos 35 minutos de duración. Adéntrate en una aventura en solitario o con otras 3 personas, explora un bosque místico y trata de derrotar a los enemigos que os acechan. Exploradores de los Bosques es un juego de dados y mazmorreo para entre 1 y 4 personas. Ambientado en un bosque, ofrece lo mejor de varias mecánicas: colocación de losetas, exploración, lanzamiento de dados y combates contra monstruos. Además, tiene un modo campaña con 5 misiones. Aquí veis el despliegue general del juego que nos trae la trasera de la caja. Así que vamos a conocer este Exploradores de los Bosques. Vamos a conocer primero todos los componentes de este juego. Tenemos el manual que nos explica, como es lógico, todos los componentes que trae el juego y a partir de ahí nos va desarrollando los elementos. El manual, en principio, tiene una explicación suficiente con la que es posible aprender a jugar. De hecho, nosotros, la primera partida que jugué en solitario y la primera partida que jugamos en cooperativo, solo cometimos un error, que además fue en nuestra contra, relacionado con el uso de los dados de poder. Los estábamos utilizando mal y los estábamos utilizando mal en contra de nuestros intereses. O sea, por lo demás, el manual es válido para aprender a jugar, pero tenemos que reconocer que es demasiado esquemático. Al manual le vendría bien alguna frase más en alguno de los párrafos que ayudara a ampliar la explicación de algún apartado para evitar tener dudas en la interpretación de alguna cuestión. Esto también tendrá que ver con la experiencia de los jugadores. Cuanto más noveles sean los jugadores, quizás se les puedan plantear más dudas. Si tienes experiencia en jugar diversos tipos de juegos, el manual no te va a plantear mucho problema, lo vas a entender bien, pero estaría bien que estuviera un poco más extenso, como digo, las explicaciones. Además, no hemos sido capaces de localizar en español la hoja que la editorial original, Into the Woods, ofrece en inglés, que se puede descargar. Se pueden descargar los diferentes manuales en los diferentes idiomas, pero esta hoja la hemos localizado en inglés, pero no en español. Es una hoja que resume todos los iconos y resume muy brevemente cada una de las cuestiones importantes del juego. El juego básico está muy orientado a un entorno familiar, para jugar con niños o para gente que no está acostumbrada a los juegos de mesa. Es un buen juego para tener por si vienen visitas que no son habituales de los juegos de mesa y poder, pues ofrecerles un juego diferente, un juego de mazmorreo. Pero la partida básica, ya digo, la primera partida en solitario, que se juega igual que a 2 jugadores, porque tienes que manejar 2 personajes, porque con uno solo sería complejo. Utilizas 2 personajes y luego ya en cooperativo a 2, 3 o 4 jugadores pues utilizarán también 2, 3 o 4 personajes, pero se juega en cooperativo. Como decía, la primera partida en solitario pues se ganó sin ningún problema. La primera partida en cooperativo, que si no recuerdo mal fue a 3 jugadores, esa ya fue todavía mucho más sencilla. La partida básica es muy fácil, son muy fáciles de ganar, pero está bien porque es un buen modo para que los pequeños se acerquen a este tipo de juegos o para jugar en un entorno familiar y distendido sin mayores complicaciones. Sí es cierto que por el azar que tiene, porque vamos a ir robando losetas y vamos a robar una carta de jefe final, si algunas losetas de monstruos salieran de forma consecutiva en losetas adyacentes y juegas en solitario o a 2 jugadores, te pueden plantear dificultad en la partida, y si te sale la carta de monstruo final más compleja de todas en solitario o a 2 jugadores, también te puede plantear algún problema si todo eso se combina en tu contra y sale por el azar la partida más compleja posible del modo sencillo, pues te podría plantear alguna dificultad. Pero a 3 y 4 jugadores es un paseo jugar a este juego para adultos o para gente experimentada, no tiene ningún tipo de dificultad. Pero está bien esa orientación que tiene, porque permite, como digo, que jueguen los más pequeños o en un entorno familiar o con gente que no es habitual a los juegos de mesa. ¿Qué ocurre? Que una vez que hemos avanzado por las reglas normales, nos va a traer
unas reglas avanzadas, ¿no? Para añadirle más dificultad. Nos va a permitir, con una carta que trae el juego, añadirle dificultad a los monstruos generales y añadirle dificultad al jefe final, al monstruo grande que tenemos que vencer al final de la partida. Esto ya lo convierte en un juego normal de dificultad y sería el modo en el que os aconsejaría jugar si tenéis experiencia con los juegos de mesa y sobre todo si tenéis experiencia con los juegos de mazmorras, porque si no este juego en el modo normal es excesivamente sencillo. Aquí con los monstruos enfurecidos y con los jefes enfurecidos tenéis un modo en el que ya va a ser un poco más complejo. Además el juego dice unas mini expansiones, bueno, para mí son también formas avanzadas del juego, que son bastante entretenidas, ahora las veremos durante la explicación. Para ello ofrece algunas losetas y algunas cartas que añadir a las reglas generales del juego. Y luego el más interesante de todo el juego es el modo campaña. En el modo campaña tenemos 5 capítulos diferentes en los que iremos haciendo cosas distintas, en que iremos teniendo aventuras. En algunas, incluso como el primer capítulo, no nos enfrentaremos a un jefe final, sino que tendremos que ir cumpliendo determinadas misiones y según va avanzando la campaña podremos ir conservando algunos avances de nuestro personaje, pero también se va a ir complicando la dificultad del juego, porque vamos a tener algunos monstruos enfurecidos, alguna cuestión, bueno, que le va a añadir esa gracia al juego, y es donde os recomiendo también, si ya sois jugadores un poquito más avanzados, pues que juguéis con las reglas avanzadas o en el modo campaña, que es lo que le da un poco de dificultad al juego. El modo básico del juego será para jugadores noveles, para jugar con niños, ambiente familiar, sobremesas de celebraciones y poco más, porque el modo básico más bien lo utilizaría para reforzar el aprendizaje del manual y tenerlo claro antes de meterme en la campaña o antes de jugar con las reglas avanzadas. Además del manual, pues muchos elementos, ya veis, un montón de dados, que ahora veremos su uso, un montón de losetas de monstruos diferentes y con diferentes niveles, también veremos ahora cómo se utilizan. Lógicamente vamos a tener las losetas con las que vamos a ir construyendo esta mazmorra en el bosque, estos exploradores de los bosques. Luego aquí tenemos las cartas del modo guarida, de ese modo avanzado, marcadores para los tableros de los jugadores y diferentes fichas que entran en juego tanto en el modo normal como en el modo avanzado o con las reglas avanzadas o con esas mini expansiones que llama el juego, las instrucciones. Y por último tendríamos los tableros de los jugadores, los personajes, que van a ser personajes asimétricos, tanto por sus tableros como por algunas cartas de habilidades especiales que tienen, más losetas, y luego el conjunto de cartas, que hay diferentes tipos de cartas. Tenemos las cartas de posada, que serían una de las cartas para las reglas avanzadas, las cartas de evento, que van a participar siempre en el juego, las de posada pueden participar o no, incluso en la campaña no participan todos los elementos en todos los capítulos, el libro de instrucciones, la campaña, os hace una pequeña introducción narrativa y nos especifica también qué elementos van a entrar en juego. Las cartas de espinas, que van a ser también un modulador de la dificultad, especialmente para el modo básico e introductorio del juego, porque con estas cartas se van a producir una serie de tiradas de dados que pueden afectar al personaje o a los personajes. Luego tenemos las cartas de botín, uno de los mazos de cartas más numerosos, porque aquí es donde vamos a tener las ayudas de los jugadores, diferentes ayudas, diferentes objetos, diferente equipamiento para el inventario de nuestro tablero personal en nuestra zona de juego. Luego las cartas de jefe final van a ser monstruos que se van a desvelar en la parte final de la partida, justo en la parte final, porque la loseta de jefe final se baraja entre las 3 últimas losetas del mazo de robo, de esas losetas de mazmorra. Después tenemos también cartas de habilidades especiales de los personajes. Los personajes tienen tableros asimétricos, pero además van a tener unas habilidades asimétricas con las que no van a contar al principio de la partida y que tendremos que conseguir con nuestros avances. Y luego, como os decía, pues cartas de monstruos enfurecidos y la carta de jefes enfurecidos, para poder añadir dificultad y un poco de más interés a los jugadores un poco más avanzados. Vamos a ver cómo se desarrolla y cómo se juega este Exploradores de los Bosques. Bueno, pues esta sería la loseta inicial en la que se va a poner al principio de cualquier partida, de cualquier tipo de partida. Esta loseta siempre participa, es la loseta de inicio. Aquí tendríamos los pequeños personajes que normalmente irían lógicamente de pie por el tablero, pero para que los veáis mejor los vamos a poner tumbados. Bueno, pues este juego, Exploradores de los Bosques, cada vez que jugamos una partida, los jugadores deben de realizar 2 pasos
en cada ronda para ir ejecutando sus turnos por orden de turno el jugador inicial. Siempre será el mismo y se van desarrollando los mismos pasos. Al principio se explora el bosque y los jugadores del mazo de losetas van a ir robando losetas que se van a ir colocando, robando del mazo de losetas. Las losetas tendrán que respetar los caminos, cada loseta tiene pues un dibujo de camino y luego puede tener elementos del bosque a su alrededor, por lo tanto tenemos que ir respetando los caminos, no podemos bloquearlos con elementos de naturaleza, tenemos que respetarlos. Cada jugador robaría una loseta, en este caso si son 3 jugadores, pues tendríamos que robar 3 losetas y se irían colocando respetando, como decía, los caminos que encontramos en las losetas. Según vamos colocando losetas, veis que van apareciendo diferentes elementos. Cuando aparecen elementos en las losetas, tenemos que observar si tenemos que colocar algo en las losetas. Por ejemplo, si aparecen monstruos, pues de la pila de monstruos tenemos que robar el número de monstruos correspondientes y colocarlos en esa loseta. Si aparecen indicaciones de fichas de botín, pues tenemos que colocarlas. Si aparecen eventos, pues tenemos que colocar el indicador de eventos. Es decir, vamos colocando en las losetas los elementos que vamos descubriendo en esa fase de exploración. Y después teníamos ya la fase de aventura, la fase de acciones de nuestros personajes, en las que van a recorrer las losetas que están descubiertas u otras que se han descubierto en turnos anteriores y van realizando diferentes acciones, enfrentándose con monstruos, consiguiendo botines, enfrentándose a eventos, visitando guaridas, etc. Vamos a ver poco a poco cómo se van desarrollando todas esas acciones que van realizando los jugadores. Pero saber que cuando un personaje entra en una loseta, hay que revelar el contenido de esa loseta. Si son monstruos, se revelan los monstruos. Si son eventos, habría que coger del mazo de eventos una carta y leerla. Por cierto, que antes de probar nosotros este juego, pues hemos escuchado que los eventos son eran cosas negativas para los jugadores, y la verdad es que presentan 12 cartas y la tercera parte de ellos son eventos positivos para los jugadores, y el resto, los 2/3, sí que son cosas negativas. Pero bueno, hay eventos positivos también, ¿no? Que al principio habíamos escuchado que todos los eventos eran negativos, pues no es así. Después las losetas, que pueden tener diferentes elementos y diferentes dibujos, a la hora de resolverlas, siempre se van a resolver de izquierda a derecha y siempre se van a resolver de arriba a abajo. En este caso, por ejemplo, habría que vencer primero los 2 monstruos antes de poder llevarse el botín. No se puede hacer si no hemos vencido a los monstruos. Por ejemplo, en esta otra loseta, que tiene un indicador de espinas y uno de monstruo, primero se resolvería el de espinas y después se resolvería el combate con el monstruo. Si hubiera algún elemento a la derecha, sería en tercer lugar cuando se resolvería. Las losetas marcan un poco el orden en el que se van a desarrollar las cuestiones en esa loseta. Porque nuestros personajes, que son asimétricos, cuando ya hemos desplegado las losetas, van a comenzar la aventura. Pero para poder entender todo un poco mejor, vamos a ver también la estructura de los tableros de los diferentes personajes. Y para eso también vamos a necesitar diferentes dados que tenemos por aquí, que son los dados básicos para las acciones básicas, los dados de poder y luego los dados de combate. Estos son los 3 tipos de dados que nos vamos a encontrar por sus colores. Dados básicos de acciones, dados de poder, dados de combate. Si vemos la estructura de los tableros de los jugadores, todas son idénticas, pero la verdad es que todos los personajes son asimétricos. Los personajes presentan 4 acciones posibles en el lateral izquierdo de su tablero, 4 acciones posibles. Las 2 primeras son iguales para todos ellos y las 2 últimas son asimétricas y diferentes entre todos los personajes. Además tenemos una acción común de dados de poder, pero cada personaje tiene un dado de poder de un color diferente, y luego tendríamos el marcador de vida y el marcador de orbes. En estos marcadores, los jugadores empezarían con el nivel máximo de vida y empezarían sin ningún orbe almacenado en su tablero individual. Además, los tableros de jugadores tienen unas zonas para marcar diferentes estados, puesto que vamos a poder tener un estado de envenenado, o un estado de espinas, o un estado de espinado, que los jugadores van a poder ganar, por decirlo de alguna manera, durante el juego por diferentes efectos, y esto le va a conllevar penalizaciones durante sus turnos hasta que este estado desaparezca. Aquí entra el juego cooperativo. Determinadas
efectos del juego, cosas que nos vamos encontrando durante la partida en la mazmorra, nos van a infligir estos efectos, pero también otros efectos durante la partida nos van a permitir eliminar estos efectos. Y además en ese juego cooperativo, las habilidades o las cartas que tengan algunos personajes, pero también algunas habilidades asimétricas de algunos personajes, van a permitir eliminar los estados de los jugadores. Tener en cuenta que las habilidades de los jugadores, en su propio beneficio o el beneficio del juego cooperativo con otros personajes, se aplican cuando los personajes coinciden en la misma loseta. Únicamente, recordando ahora de memoria, lo que es al menos en las reglas básicas, el personaje Jade puede colaborar en un combate cooperativo contra monstruos, aunque no esté en la misma loseta, si está en una loseta adyacente. Normalmente el resto de efectos o ayudas entre jugadores se producen si los personajes comparten la misma loseta, decíamos por ejemplo con esta excepción. Por lo tanto, a la hora de ver los jugadores, después de haber desplegado las losetas, los jugadores pueden moverse y realizar acciones. Para ello, las acciones básicas se realizan con los dados de color rojo, que se lanzarían por orden de turno cada uno de los jugadores y los irían utilizando. La primera tirada que realizamos nos obliga a quedarnos al menos con uno de los dados, y si queremos, del resto podemos relanzar algunos. Por ejemplo, con los dados que van del valores 1 al 3, podemos poner aquí tantos dados como queramos, no hay límite, según nos dice este símbolo, y para los otros 3 acciones en todos los tableros por igual, solo podemos poner un dado, salvo que algún caso nos lo especifique. Pues entonces aquí irían los dados de valor 1 a 3, aquí podríamos poner dados de valor 4 o superior, valor 5 o superior, y aquí solo de valor 6. Por ejemplo, aquí sería para aumentar con valores de dado 4 superior los orbes, es una manera de poder conseguir orbes, y luego en las habilidades 5 o 6 son asimétricas para cada uno de los jugadores. Por ejemplo, aquí ayuda este jugador a quitar esas losetas de estado que tienen los personajes que compartan loseta con él. En este apartado, sacando un 6 o más, puede añadir dados a su combate, al ataque que va a hacer con los monstruos, puede tirar más dados. Este jugador no se vería afectado por las espinas que vimos antes en las losetas, y además podría añadir valores a los dados de combate, se podrían añadir valores a la tirada. Este jugador va a poder mover a jugadores que hayan sido derribados, a personajes que hayan sido derribados, y además va a poder habilitar su armadura y así evitar el daño que le puede hacer un monstruo en un combate. Este jugador puede aumentar la vida propia o la de otros jugadores con los que comparta loseta, y también este personaje puede congelar a los monstruos durante una ronda completa, lo que puede habilitar, bueno, desde que sea su turno hasta que le vuelva a tocar el turno, puede congelar a un monstruo, lo que evitará que haga daño, y además también facilitará que se pueda huir, pero no se pueden congelar a los jefes finales. Pero esto permitirá que en monstruos a lo mejor más complejos, ataques consecutivos de varios jugadores sin que el monstruo pueda realizar daño. Pero en resumen, lo que veis son habilidades asimétricas. Bueno, pues iríamos colocando dados. Si por ejemplo quiero retirar estos dos, pues podría tirar. Así he conseguido por ejemplo un 6 que podría poner aquí, o tener más movimiento. Además, si estos dados no los quisiera para eso, porque con un movimiento me llega, porque no muevo con el valor del dado, sino que muevo con cada dado que pongo aquí. Si yo aquí pongo estos dados, no muevo 3, muevo 2 porque he puesto 2 dados. Si me llega con un movimiento y he conseguido un orbe, otros 2 dados los puedo colocar aquí y así conseguir mi dado de poder, que veremos después para qué lo utilizamos. Además, la asimetría de los jugadores se incrementa porque disponen de unas cartas de habilidades que al principio de la partida se colocarían debajo de su tablero. Cada jugador, cada personaje tiene la suya, se colocarían debajo del tablero, y esto permite ver la función que tienen los orbes. Los orbes, que podemos ir consiguiendo hasta tener un máximo de 10, podemos conseguirlos por diferentes efectos del juego, nos van a permitir en los dados de combate, que son estos dados negros, cuando hacemos una tirada, imaginad que lanzamos 2 dados, y uno de los 2 valores no nos gusta, podemos gastar un orbe para poder volver a tirar otra vez un dado de combate a ver si obtenemos un valor mayor. Lo podríamos repetir tantas veces como orbes tengamos, repitiendo la tirada solamente de uno de los dados. Además, podemos utilizar orbes, por ejemplo, pagando 3 orbes, podemos desplegar la primera habilidad asimétrica de nuestro personaje, y pagando 5 orbes podemos desplegar la segunda habilidad asimétrica, que ya serían permanentes durante toda la partida. Y además, con los orbes también vamos a poder comprar cartas de botín
durante el juego. Vamos a poder acceder a la compra de cartas de botín. ¿Por qué? Porque esas cartas de botín van a formar parte también del tablero de nuestro personaje. Cuando a lo largo de la partida podemos robar cartas de botín del mazo de botín, podremos colocar esas cartas en 3 espacios que tenemos en nuestro tablero de personaje. Estas cartas de botín nos van a dar objetos y habilidades que vamos a poder utilizar durante la partida y que además, una vez más, si coincidimos personajes en la misma loseta, podemos traspasar nuestras cartas de botín a otros personajes. Dentro de nuestro límite, si queremos colocar una carta más, tendríamos que descartarla. En ese caso puede ser buena idea, si coincidimos con otro jugador, pues pasarle una de nuestras cartas y con eso tener espacio para poder colocar más cartas y que una carta interesante pues no se pierda, se comparta, porque le venga bien a las habilidades asimétricas de otro personaje. Estas cartas van a ser de 3 tipos. Algunas van a ser permanentes, que van a permanecer al descubierto con su efecto durante toda la partida. Otras van a tener un solo uso, cuando se utilicen se descartarían. Y algunas otras cartas, vamos a ver si localizo alguna por aquí, algunas otras cartas van a tener un uso, pero si tienen este símbolo, van a tener un uso, pero cuando se usan se ponen boca abajo y en nuestro siguiente turno las recuperaremos. También hay efectos durante la partida que nos va a permitir recuperar estas cartas en nuestro propio turno, pero bueno, en general esos 3 tipos de cartas: permanentes, de un solo uso y descartables, y también de un solo uso pero recuperables en el turno siguiente. Además, en este espacio de inventario, donde llevamos nuestros objetos, los personajes también podrán almacenar diferentes objetos que pueden conseguirse en capítulos de la campaña. Vamos a ver qué diferentes cuestiones nos podemos encontrar en esta mazmorra. Como decíamos, pues aquí tenemos una loseta con monstruos y con botines. Cuando un jugador con ese movimiento que consigue a través de los dados llega a esta loseta, se descubren los monstruos y se combate contra ellos. Si hubiera un solo monstruo, pues ya se combate contra ese. Si hubiera más de un monstruo, se empieza a combatir primero por el más débil en puntos de resistencia, digamos, en puntos de defensa. Cuando hayamos completado y hayamos vencido a los monstruos, podremos conseguir el botín. Además, mientras los monstruos permanezcan en la loseta, estamos obligados a combatir contra ellos, y si nos vamos de la loseta, si huimos, vamos a tener también penalizaciones. La estructura de los monstruos es similar en todos. Van a tener en la parte superior el valor de defensa, en este caso pues es un valor 5, que nos indica el valor del dado que tenemos que sacar, al menos ese valor o más, para poder derrotar al monstruo. Luego el número de vidas que tiene, en este caso tiene 1, en este caso tiene 2, y por ejemplo, teniendo el mismo valor de defensa, 5, este que tiene 2 vidas nos obligaría a tirar al menos 2 dados y obtener 2 5 o más en esa tirada. Este, como tener un dado con un 5, sería suficiente para derrotarlo. Todo esto hay que hacerlo en el mismo turno. Y debajo tiene el valor de daño que nos hace para bajar esa vida que veíamos en el marcador de nuestro tablero individual. En ambos casos nos hacen 1 de daño. Además, luego en la parte inferior, en función de si ganamos o perdemos el combate, tendremos unas bonificaciones o unas penalizaciones. Y aquí es donde viene la diferencia fundamental entre el juego en solitario, que se juega con 2 personajes, o el juego a 2 jugadores, y el juego a 3 o 4 jugadores. Dado que tenemos que realizar el combate con más o menos dados, es más fácil jugar al juego si jugamos más jugadores, porque las reglas no cambian. Es decir, si este monstruo que tiene un valor de defensa 5 y tiene 2 de vida, nos vemos obligados a utilizar 2 dados, bueno, pues evidentemente tendremos que estar al menos 2 personajes aquí, salvo que hayamos conseguido nuestro dado de poder o salvo que hayamos conseguido dados extra durante el juego. ¿Por qué? Porque en los combates, un jugador, de los 4 dados negros que hay, en principio solo utiliza un dado. Si ha ganado, como explicábamos antes, alguno de sus dados de poder, cada jugador tiene asociado el color de un dado. Por ejemplo, este jugador sería el dado naranja. Si ha conseguido el dado de poder con los dados, pues tendría dos dados para jugar en el combate, pero si no, seguiría teniendo solo uno. Cuando hay varios jugadores en la misma loseta, los jugadores pueden apoyar con su dado de combate al jugador que tiene el turno en ese momento, no con el dado de poder. Si este jugador hubiera conseguido su dado de poder en su tablero individual, tendría su dado de combate, su dado de poder, y si hay otro jugador con él en la loseta, le puede apoyar con un dado de combate más. Si estamos jugando 3 jugadores y todos estamos en la misma loseta, ya tengo un dado de combate más.
Entonces ya veis que jugar en cooperativo varios jugadores es más eficaz, porque si estamos jugando 4 jugadores y he conseguido mi dado de poder, puedo llegar a tirar hasta 5 dados. O sea que ya veis, la capacidad de combate cambia mucho solamente con la presencia de los personajes, sin contar con cartas de botín u otras ayudas que podamos tener para conseguir lanzar más de un dado de combate, que es lo que tiene de partida un único personaje. Jugar varios personajes y compartir la misma loseta nos puede ayudar a tirar más dados y así vencer a monstruos más difíciles y a jefes de final de partida más difíciles. Pero desde luego, jugando 4 jugadores, el número de dados que podemos tirar es tan alto que el juego se convierte en muy sencillo. Por eso lo que os decía al principio de utilizar las reglas avanzadas, los monstruos enfurecidos, los jefes enfurecidos, las partidas de campaña, porque la partida básica la verdad es que es muy sencilla si se juega en cooperativo a 3 o 4 jugadores. Si perdemos el combate, el jugador que estaba activo en ese turno va a recibir toda la penalización. Si ha recibido asistencia, ayuda de alguno de sus compañeros en ese juego cooperativo y se pierde el combate, como decíamos, el personaje activo se lleva todos los daños, penalizaciones de ese combate, y los jugadores que han asistido a ese combate perderían 1 en su nivel de vida, no les afectaría el resto de la penalización. Vencido o vencidos los monstruos, se descartan y ya podríamos acudir al resto de iconos o al resto de bonificaciones. Como ya veíamos, tendríamos aquí, por ejemplo, la posibilidad de conseguir cartas de botín, que son diferentes ayudas muy interesantes que pueden tener todos los jugadores. Si accedemos a una loseta que tiene el signo de un evento, bueno, pues se retira, vamos al mazo de eventos y nos enfrentaremos al evento que nos diga la carta, que pueden ser positivos, muy positivos, o también pueden ser negativos. Ya veis aquí los efectos de veneno, que aparezcan nuevos monstruos, en fin, diferentes efectos, eventos que pueden ocurrir con estas losetas, en las que se activarían también cuando el personaje entre en la loseta. Para que veáis la variedad del juego, vamos a contar con losetas de portal, que nos van a permitir desplazarnos de un lado a otro, con losetas de pozo de orbes, también tiene un monstruo que tendremos que vencer antes, pero aquí colocaríamos unas losetas especiales que cada jugador, cuando llegue a esta loseta, podrá coger una y solo una de estas losetas y poder conseguir orbes, aumentar los orbes en su tablero. Además, recordar ese uso tan importante que tienen los orbes que decíamos antes. También vamos a tener la loseta de posada, una de las losetas avanzadas del juego. Y para esta loseta de posada vamos a contar con un mazo de cartas específico, cartas de posada, de las que solamente vamos a desvelar una por partida y nos va a aportar diferentes beneficios. También vamos a tener la posada de mercado, que nos va a permitir desplegar 3 cartas de botín, descubrir 3 cartas de botín que podrán comprarse pagando los orbes correspondientes. Este es otro de los usos que pueden tener los orbes, pero solo se van a poder desplegar también 3 durante la partida, no por venir varias veces se van a desplegar más cartas, solo 3 por partida. Además también vamos a tener losetas que nos van a poner diferentes dificultades, como las de espinas y las de monstruos. Ya habíamos comentado los eventos. Al llegar a este tipo de losetas pues tenemos que descubrir un evento que puede ser bueno o malo. Las 2/3 partes de eventos son cuestiones negativas. También vamos a tener una loseta de campamento, donde si regresamos a esta loseta en las partidas básicas vamos a poder recuperar toda nuestra vida, y en algunos capítulos de la campaña la loseta de campamento nos va a servir para realizar otras acciones interesantes que no os voy a desvelar para no haceros spoiler. También vamos a tener losetas que no van a tener nada y que simplemente va a consistir en desarrollar el camino de la mazmorra, y también algunas losetas que, teniendo o no otros elementos, van a tener lo que se llaman las runas, que en principio no tienen ningún valor durante la mayor parte de nuestras partidas normales, pero que después sí pueden tener efectos asociados a losetas de runas, porque las instrucciones o algunos efectos nos dirán que en una loseta de runa determinada va a ocurrir determinadas cuestiones, van a ser como unos eventos que pueden salir sin necesidad de las cartas. Y lógicamente también vamos a tener las losetas que tienen este símbolo que hablábamos antes, que es el símbolo de guarida, símbolo que nos va a permitir utilizar las cartas especiales de guarida, que es otra de las cuestiones avanzadas del juego. En concreto, las cartas de guarida tienen 2 mazos, el mazo A y el mazo B. Tendríamos que coger una carta de cada uno de ellos y con ello formaríamos la guarida. Aquí lo que vamos a hacer es, tenemos una pequeña parte narrativa, de aventura del juego, en el que vamos a realizar unas tiradas de dados y vamos a ir avanzando
por la carta de guarida, enfrentándonos a una serie de situaciones con esos lanzamientos de dados. Al final la guarida puede tener unas recompensas o puede tener unas penalizaciones y tendremos que sortear lo que la guarida nos propone en cada caso para poder tener éxito, bueno, y llevarnos esas bonificaciones. Bueno, hay diferentes cartas, hay diferentes combinaciones de cartas, y según la tirada de dados también va a haber variación. Bueno, no estaría de más que hubiera insistido alguna carta más de guarida, pero bueno, están bien. Además se considera como una parte del juego avanzado. Y también, lógicamente, pues vamos a contar con esa loseta donde aparece el monstruo final. Esta loseta siempre se baraja con las 3 últimas, va a ser una de las 3 últimas losetas que robemos. Y eso va a provocar que aparezca en juego, que entre en juego el mazo de jefes finales. Este mazo se habrá barajado, estará encima de la mesa, y cuando toque, pues se desvelará el jefe final contra el que nos tenemos que enfrentar. Cuando aparece este jefe final en la partida, se le va a colocar el marcador de amenaza en su carta. Y este marcador de amenaza va a ir avanzando al terminar el turno de cada jugador, y una vez más al terminar la ronda después de los turnos de todos los jugadores. Y si llega al final, pues la partida se habrá perdido, si se llega al final y no hemos derrotado al jefe. Estos jefes son diferentes, también son asimétricos, van a ser más o menos difíciles de matar, de acabar con ellos, va a ser más o menos difícil, porque van a tener, como todos los monstruos, su nivel de defensa, el número de vidas que vamos a tener que derrotar en el mismo turno, por lo tanto necesitaremos más o menos dados en función del monstruo. Ya veis, este tiene 3 vidas, este tiene 4, y alguno por ahí creo que tenía 5. Este de aquí tiene 5. Tiene 5 de defensa y tiene 5 vidas. Complicado, necesitamos 5 dados y sacar 5 o 6 en las tiradas. Luego también el daño que nos producen, pero veis esta columna de aquí con valores. Es que antes de empezar un combate vamos a tirar un dado, y en función del valor que tenga ese dado, el jefe va a desarrollar alguna habilidad. No os había comentado que los monstruos en general, y también el monstruo final, pueden tener, como la kriptonita para Superman, pueden hacer que algún dado de poder les haga más daño de lo normal, y por lo tanto se añadiría 1 al valor de ataque de ese dado, que sean resistentes a ese dado de poder, y por lo tanto al dado de poder se le restaría 1, o también que sean inmunes, y automáticamente, pues en la tirada de ese dado no tendría efecto ninguno en el combate sobre ese jefe, o sea, sobre ese monstruo genérico o sobre el jefe final. Pero si conseguimos derrotar al jefe final, en la partida básica habremos terminado la partida. En la campaña, dependiendo de los capítulos, la obligatoriedad, bueno, o el objetivo para poder cumplir el capítulo de la campaña no siempre es vencer a un jefe final, porque no siempre están presentes en todos los capítulos de la campaña. Y hasta aquí esta presentación y esta explicación de este Exploradores de los Bosques, este juego cooperativo que permite modo solitario con modo campaña, con reglas sencillas en su partida básica, que permite jugar con niños, partidas en familia, porque es un juego muy sencillo, de enfrentarse a él no tiene ningún problema, especialmente a 3 y 4 jugadores, lo vais a disfrutar mucho. Y después, para jugadores más avanzados, utilizar las reglas avanzadas de enemigos enfurecidos, y utilizar el modo campaña, yo creo que os va a resultar entretenido, incluso para jugadores un poquito más avanzados y acostumbrados a los juegos de mesa. Os recomiendo que, aunque sea en inglés, imprimáis en una hoja los diferentes elementos de ayuda, porque se entienden perfectamente, es un recordatorio para las primeras partidas que luego ya no vais a necesitar. Bueno, y en principio, pues todo lo que os hemos comentado y que ya os hemos dicho a lo largo de este vídeo. Cualquier cuestión que nos queráis comentar, pues lo podéis dejar en comentarios. En la descripción del vídeo os indicaremos dónde nos podéis encontrar en redes sociales, y esperamos vuestra opinión sobre este juego, si lo habéis probado, qué os parece el juego, qué os parecen sus diferentes modos de juego, sus reglas sencillas, avanzadas, su campaña, para quién lo recomendáis, para quién no, etc. Bueno, y por lo demás, pues os esperamos aquí en el canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa, con nuevas propuestas. Para ello, suscribiros, es totalmente gratuito, y activar la campanita. A vosotros no os cuesta nada y a nosotros nos ayuda mucho. Gracias a todos y adiós.